Señor ministro, dejo en sus manos la audiencia. Muchas gracias por su apoyo y por su asistencia. Muchas gracias. Señor presidente de Gasnan, señor secretario general, director general de Cotenaval, director de la Escuela de Ingenieros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y director general de Energía de la Comisión Europea, distinguidas autoridades, señoras y señores, mis primeras palabras deseo que sean para expresar mi felicitación a los organizadores de este tercer Congreso de Gas Natural para la Movilidad, teniendo en cuenta el aumento de la importancia en el uso del gas natural en el transporte, con implicaciones en términos de mayores oportunidades de negocio, mejora de la competitividad y disminución también de emisiones. Dejaré el tema, objeto del tercer Congreso que hoy nos convoca aquí, para los expertos que nos acompañan. Y haré, en cambio, me centraré en una reflexión sobre el contexto económico en el que este Congreso se desarrolla y de una manera singular en relación a aquello que en materia del mercado del gas llevamos a cabo en el Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo. De acuerdo a las recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional, en la economía mundial se están experimentando en el día de hoy fuertes asimetrías en relación al comportamiento de las distintas economías. La economía norteamericana seguirá siendo el motor de la economía mundial, con un incremento incluso en cuanto a las previsiones de crecimiento para este propio año 2014 y el próximo año 2015. En las economías emergentes, sin embargo, se da una disminución en relación a las previsiones de crecimiento en comparación a aquellas que el propio Fondo Monetario Internacional había hecho en la primavera pasada, y en Europa se da también esa asimetría. Por una parte, se encuentra la recesión de la economía italiana, estancamiento de la economía francesa y una caída en la evolución del Producto Interior Bruto de Alemania durante el segundo trimestre de este año. España es de los pocos países de Europa para los que el Fondo Monetario Internacional hace previsiones superiores en cuanto al crecimiento en relación a lo que había hecho en la primavera pasada. Los indicadores económicos en España, en efecto, han mejorado. Ha mejorado el nivel de riesgo país, ha mejorado el coste de la financiación internacional de la economía, ha mejorado el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, ha mejorado la evolución de las cuentas públicas y, desde luego, no estamos ya en la recesión económica que estábamos hace solo un año, y ya la previsión de crecimiento para este año es un 1,3% y un 2% para el próximo año 2014. Esto no ha ocurrido por casualidad, ha ocurrido por una determinada política económica con tres pilares fundamentales. El primero de ellos, un fuerte proceso de consolidación fiscal. En segundo lugar, un claro proceso de reforma en el sistema financiero. Y, en tercer lugar, un conjunto de reformas estructurales en distintos sectores de la economía. Es verdad que todavía persisten fuertes desequilibrios, sobre todo medidos en términos de desempleo. No podemos decir que la crisis esté superada cuando todavía tenemos un desempleo superior al 23%. Sin embargo, la mejora de los indicadores económicos nos da una señal clara, y es que la hoja de ruta que hemos marcado es la hoja de ruta adecuada y que, por tanto, hay que persistir en el conjunto de reformas. Dentro de ellas, quiero destacarles y hacerle una breve reflexión en relación a una de ellas que tiene importantes implicaciones en la competitividad de la economía. Me refiero a la reforma energética, tanto en lo que se refiere al sector eléctrico como en el sector del gas. En ambos, tanto en uno como en otro sector, se ha buscado, por una parte, la seguridad energética y, en segundo lugar, la sostenibilidad tanto medioambiental como económica y financiera del sistema. Y en ambas reformas se incluyen distintos aspectos relacionados con las interconexiones, aspectos relacionados con la caída en el déficit de cada uno de los sistemas, tanto el déficit del sistema eléctrico como el déficit del sistema gasista. En tercer lugar, la estabilidad financiera y, en cuarto lugar, también cuestiones relativas a la organización del mercado. En relación a la reforma del sector gasista y a cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar, me gustaría hacer un breve comentario.
El primero de ellos referido a las interconexiones. Uno de los problemas geopolíticos más importantes que hemos tenido a lo largo de los últimos meses es el que viene dado por la crisis de Rusia y Ucrania y las implicaciones que todo ello ha tenido y está teniendo y muy probablemente tenga en el futuro en el mercado del gas. Europa tiene un problema, en mi opinión, serio desde el punto de vista de vulnerabilidad y dependencia respecto a las importaciones de gas. Los tiene por el este respecto a Rusia y los tiene por el sur, lógicamente, respecto a las importaciones del Magreb. Y, por tanto, deberíamos, en Europa, hacer lo posible por disminuir esa vulnerabilidad. En la actualidad, España tendría capacidad, teórica al menos, para suministrar una buena parte de todo el gas que de Rusia llega a Europa a través de Ucrania. Tenemos el mayor número de plantas regasificadoras de GNL de Europa. Tenemos almacenamientos subterráneos, tenemos 2 gasoductos que vienen del Magreb. Con ello podríamos llegar aproximadamente a un 40% del total del gas ruso que llega a España a través de Ucrania, pero eso sí, siempre y cuando hubiese interconexiones necesarias que en este momento no existen. Como saben ustedes, hay una capacidad de tránsito de aproximadamente unos 6 BCM entre Francia y España que puede llegar en el año 2020 al doble siempre y cuando el proyecto del MidCat se haga realidad. Por parte española, como saben todos ustedes, eso está siendo así, por la parte francesa hay algunas dudas más. Respecto a la caída del déficit del sistema, quiero decir que el déficit estimado en el sistema gasista para diciembre de este año es aproximadamente de unos 800 millones de euros. Hablo de déficit del sistema en términos acumulados. Ese déficit supondría aproximadamente el 27% de todos los ingresos del sistema gasista. Solamente para el año 2014 habría un déficit de 474 millones de euros. Y el déficit estructural para el periodo 2015 al 2020 sería de unos 371 millones de euros al año. Esa es la razón por la cual, dentro de las medidas de reforma del sistema gasista, se han adoptado algunas en Consejos de Ministros el pasado mes de julio. Entre ellas, medidas para ajustar el déficit estructural anual para el periodo 2015 al 2020. Se ha establecido un ajuste proporcional entre las distintas actividades reguladas del sistema, de tal forma que el 55% del ajuste le corresponda al modelo retributivo y un 45% a la no actualización de las retribuciones. En el nuevo modelo retributivo, el operador asume parte del riesgo por variaciones de la demanda que hasta ahora, como saben todos ustedes, solo venía asumiendo el consumidor. De hecho, como consecuencia de esa asunción en exclusiva de las variaciones de la demanda, el incremento de los peajes para el periodo 2008 al 2014 fue del 49,5% en el gas. Para cada una de las actividades reguladas, tanto el transporte, distribución, los almacenamientos subterráneos, como para las plantas regasificadoras, hay un cambio de sistema, un nuevo modelo. Cada una, lógicamente, con sus peculiaridades, pero en esencia se va a retribuir a partir de ahora en función del valor neto y no del valor bruto del activo. No se harán actualizaciones de esa retribución anualmente como se venían haciendo hasta ahora con el anterior sistema y se fijarán periodos regulatorios de 6 años. Respecto a la organización del mercado del gas, quiero decir que en la actualidad hay un solo mercado, que es el mercado de OTC, que es un mercado no organizado, con precios opacos y con intercambios bilaterales. Llevamos tiempo en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo trabajando conjuntamente con el sector y pronto irá una propuesta de organización de un mercado del gas en España. Se trata de crear un mercado organizado de balance con entrega física del gas. En segundo lugar, contratación del gas natural que sea libre, voluntaria y que se haga en condiciones de transparencia, independencia y en competencia y, además, con productos estandarizados. Además, se establecerá una cámara de compensación. Para ello, se designará un operador de mercado y hasta que el mercado adquiera dimensión suficiente, se designará a un market maker. Se hará la supervisión y monitorización del mercado. Habrá
contratación desagregada de peajes del gas, tanto en entrada como en salida, y finalmente se procederá a la eliminación de la congestión vía mecanismos de mercado. Finalmente, quisiera hacer una última reflexión en relación a la dependencia de hidrocarburos en general, petróleo y gas en nuestro país. Como es sabido, es una de las principales debilidades históricas de nuestra economía. Tenemos ahora mismo, es verdad que ahora mismo están cambiando, hay una disminución importante a lo largo de los últimos meses en los precios del petróleo, pero hay una factura estimada aproximadamente de unos 36.000 a 37.000 millones de euros cada año por importaciones de hidrocarburos. Eso supone cada día un gasto de 100 millones de euros en importaciones de petróleo y de gas. Con estas características es evidente que España es un país que no puede permitirse el lujo de renunciar a saber si tenemos o no tenemos, si disponemos o no disponemos de recursos en materia de hidrocarburos. Y esa es la razón por la cual el Gobierno, desde principios de esta legislatura, ha apostado por tecnologías tanto convencionales como no convencionales para saber si realmente tenemos o no tenemos hidrocarburos. Esa es la razón por la cual se han autorizado sondeos, investigaciones, prospecciones de petróleo, y esa es la razón por la cual se han modificado también la legislación básica del Estado en materia de hidrocarburos, particularmente la Ley General de Hidrocarburos del año 98, con una modificación de octubre del 2013 para posibilitar la tecnología de la fracturación hidráulica en España. Nada tenemos que objetar a que sean las comunidades autónomas quienes, en definitiva, autoricen o no esos sondeos en base a fracturación hidráulica, pero eso sí, lo tendrán que hacer de acuerdo a lo que se establece en la legislación básica del Estado, sin que, teniendo en cuenta ese carácter básico de la legislación, puedan caber normas, leyes que prohíban, tal como hemos visto en algunas comunidades autónomas, este tipo de tecnología. Creemos que es una cuestión que España debe abordar, creemos que es un lujo que no nos podemos permitir, creemos que no hay ningún país en el mundo que pueda racionalmente renunciar a conocer los recursos de hidrocarburos que dispone y, por tanto, la posición del Gobierno ha sido esa, va a seguir siendo esa, lógicamente, siempre dentro de las máximas condiciones medioambientales que hay en España al efecto y que, por otra parte, traen causa de las directivas comunitarias establecidas al efecto. Termino reiterando mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho para ser partícipe en este acto de apertura y declaro formalmente inaugurado este tercer Congreso de Gas Natural para la Movilidad. Muchas gracias.